Amén. Bien, mis queridos, saludamos ahí a los hermanos. Lorenzo dice que Dios nos bendiga a todos. Ana dice, Héctor, bueno, sencillamente está mirando. No hubo más respuesta a mi pregunta, ¿por qué a veces no sabemos nuestros dones espirituales? Quiero invitarles a buscar, por favor, en sus Biblias. Acompáñame, por favor, con Biblia abierta a la carta de Pedro, en Primera de Pedro, allá en el capítulo 4. Versículo 1, tenemos una descripción interesante en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Vamos a mirar juntos la palabra del Señor. Pedro dice lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Aquí es interesante que vemos que Pedro nos, en cierta forma, clasifica los dones. En los versos 10 y 11, Pedro va a clasificar los dones y aquí nos dice que los que hablan y los que ministran o los que sirven. Cuando estudiamos los dones espirituales, les decía que tenemos 4 listas en el Nuevo Testamento que nos dan 4 descripciones. No nos dan mucha definición de lo que es el don, sino que lo mencionan. Y hay cerca de 18, 19 dones espirituales que nosotros obtenemos de 4 listas del Nuevo Testamento, que es Romanos capítulo 12, Primera de Pedro, Romanos capítulo 12, Primera a los Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4 verso 11 y Primera de Pedro capítulo 4 también versículos 10 al 11. Ahí tenemos 4 menciones de los dones espirituales en el Nuevo Testamento. En regla general, por definición general, un don espiritual es una capacidad dada por el Espíritu Santo de Dios al creyente en el momento de su salvación. No tiene nada que ver con nuestras habilidades o talentos naturales. El don no es algo que adquiero en el tiempo y lo voy desarrollando. El don es algo que Dios me dio conforme a su propósito. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, verso 11, como Él quiso, repartió los dones y tiene que ver con el propósito que Dios establece para cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es que todo creyente sirva. Lo encontrarás Antiguo y Nuevo Testamento. La voluntad de Dios es fácil de encontrar, está en su palabra. Ahí hay verdades, hay preceptos y hay principios. Los preceptos los leemos y los comprendemos. Los principios requiere sabiduría, requiere discernimiento, requiere madurez espiritual para entender los principios de la palabra de Dios y aplicarlos. Los preceptos cualquier persona los puede leer porque por lo general los preceptos o los mandatos de Dios en su palabra comienzan con la palabra en monosílabo no. No cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos, etc. Por lo general, los mandatos siempre están en forma negativa y los principios se requiere de madurez, de discernimiento, de conocimiento, de crecimiento espiritual. De esta forma nosotros entendemos la voluntad de Dios, pero no siempre entendemos los propósitos de Dios en nuestras vidas. En Efesios capítulo 2, verso 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y ahí tiene que ver con su propósito específico. Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Para eso, para entender los propósitos de Dios, yo debo buscar en la palabra, buscar en el consejo de Dios, buscar en el pueblo de Dios, mirar el peso que Dios quiere en mi corazón y en especial descubrir cuáles son mis dones para que de esta forma pueda yo servir al Señor. La voluntad de Dios general es que todo creyente sirva. El propósito de Dios es para que tú encuentres tu lugar en forma específica de cómo servir al Señor. De estos listados, Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, Efesios 4 y 1 de Pedro capítulo 4, encontramos 18, 19 dones que hay. Ahora, los dones espirituales mencionados, hablaba que podemos clasificarlos en dones operativos o no vigentes y dones vigentes o dones operativos. Algunas iglesias clasifican dones de vigentes o no vigentes. También podemos clasificarlos como dones de fundación, de comunicación o dones de señales. Permíteme mencionar 3 clasificaciones de dones en forma general. Dones que tienen que ver con la comunicación, dones que tienen que ver con el servicio y dones que tienen que ver con señales. Hubieron ciertos dones en el pasado que sirvieron como señal evidente
que es el milagro, lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, que básicamente fueron dones de señales para acreditar, para demostrar y para anunciar a la nación de Israel. Entonces, en la medida que vamos a estudiar, vamos a definir y hacer una descripción de los dones espirituales, vamos a mirar los dones de comunicación, de servicio y de señales. Hoy voy a dar inicio a los dones de señales y te animaría que si estás ahí, acompáñame con un lapicito para que puedas anotar lo que hoy vamos a decir con respecto, perdón, con respecto a los dones espirituales. Vamos a hablar en primer lugar con respecto a los dones que tienen que ver con los dones de comunicación. Los dones de comunicación. Si tú abres tu Biblia en el libro de Efesios, allá en el capítulo 4, el apóstol Pablo está describiendo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y al describir la obra de nuestro Señor Jesucristo, podemos observar acá que él dice en versículo 11, y él mismo, hablando de Jesucristo, quien subió, descendió. Yo creo que el descender a las partes más bajas de la tierra significa su encarnación, su humanidad en esta tierra. Él vino aquí a esta tierra y dice que descendió, verso 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y mira el verso 11, él mismo, hablando de Cristo, obsérvalo conmigo, Efesios capítulo 4, verso 11, préstale atención al texto. Y él mismo constituyó, y agrega, a unos, y va a hacer mención de algunos dones, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vemos acá que se hace mención de 5 ministerios o 5 dones. Hay algunas iglesias en el día de hoy, algunas denominaciones que le llaman los ministerios claves, los ministerios apostólicos o los dones apostólicos de importancia y que todo creyente debe tenerlos, queridos. Ya estudiamos con respecto a la repartición de los dones. No todos los creyentes tenemos el mismo don espiritual. Pablo lo ilustra en Corintios capítulo 12 con partes del cuerpo. Imagínate si todo el cuerpo fuese mano, todo el cuerpo fuese pie, o todo el cuerpo fuese ojo, o todo el cuerpo fuese una oreja. ¿Qué pasaría con el cuerpo? Hay diversidad en la unidad y en esa diversidad cada uno cumple su función y en ese cumplimiento de esa función producimos una energía que nos permite movilizarnos, sincronizarnos y sinergia se llama técnicamente, que cada uno en su movimiento, en su responsabilidad, permite que el cuerpo, que la maquinaria avance. Y aquí encontramos en primer lugar el primer don mencionado que tiene que ver con don de comunicación. ¿Quiénes eran los apóstoles? Decía la semana pasada, y esto es importante discernir. Hay una diferencia entre el oficio apostólico y el ministerio apostólico. Cuando hablamos de apóstoles, de acuerdo a Efesios capítulo 4, verso 11, se refiere al oficio del don apostólico. Ahora, ¿qué significa esto? Los apóstoles eran hombres capacitados de forma especial para ser los representantes de Cristo en la tierra, con capacidades especiales y que indicaban, que señalaban que realmente ellos eran representantes de Cristo en la tierra. Por eso son apóstoles enviados con una misión. Apóstolos es el término. Y el grupo de hombres que son los representantes de Cristo en la tierra, en un periodo de tiempo donde no teníamos el Nuevo Testamento, Dios acreditó la autoridad de ellos mediante cierto tipo de señales. Se utiliza frecuentemente en el texto griego la palabra semeión, señales, que significa algo que es hecho para captar la atención, como cuando vamos en la carretera y aparece ese letrero, baje la velocidad a 40 en forma luminosa, llama nuestra atención. Así Dios le dio a estos hombres ciertas capacidades importantes para autenticar, para demostrar que ellos eran representantes de Cristo en la tierra, con la función de entregarnos a la iglesia la revelación y la doctrina que hoy nosotros tenemos. Cuando en ese periodo de tiempo de la historia, cuando aún nosotros no teníamos el Nuevo Testamento. Cuando Pablo llega al grupo de Berea y los bereanos escucharon, ellos dicen que indagaron en las Escrituras. Ellos solamente tenían acceso
al Antiguo Testamento. No tienen acceso, no tenían en ese momento acceso al Nuevo Testamento porque aún no se había escrito los evangelios, las epístolas. Ahora, otra cosa interesante. Cuando uno abre el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis, el orden de los libros que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento no es un orden cronológico. ¿Qué significa eso? El primero que apareció, sino que está ordenado, nuestro Nuevo Testamento está ordenado en forma temática, para que cuando uno entra al Nuevo Testamento nos encontramos con 4 evangelios y muchos evangelios se escribieron después de algunas epístolas. Por ejemplo, si yo tuviese que cronológicamente abrir el Nuevo Testamento, con el primer libro que debiera encontrarme es con el libro de Santiago. Ese sería el primer libro que yo me encontraría en el Nuevo Testamento. Pero como no está ordenado el Nuevo Testamento en forma cronológica, sino temática, nos encontramos con los evangelios, la vida de Cristo. Luego viene el libro de los Hechos, lo que se hizo con el mensaje de Cristo. Luego nos encontramos con las epístolas, desde Romanos hasta Judas, y nos encontramos con la explicación de la obra de Cristo. Y sí, el último libro de escribirse fue el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, en el 96 después de Cristo, que es la consumación de la obra del Redentor. Y cuando se cierra el libro de Apocalipsis hay palabras interesantes. Dios cierra la revelación, Dios cierra la profecía, y Él dice que cualquiera que añade o quita a este libro algo de lo que está ahí va a ser culpable de los juicios que hay ahí. ¿Por qué? Porque Dios cerró en cierta forma la revelación. Y los apóstoles fueron los instrumentos de revelación y de doctrina. Ahora, mis queridos, hoy, personalmente, creo que este don no está vigente, y no está vigente dado en primer lugar a que ellos tuvieron un ministerio fundacional para la iglesia. Presta atención a esto. Ellos cumplieron con el propósito de darle el fundamento doctrinal a la iglesia. La iglesia está sobre la roca que es Cristo Jesús. Edificaré mi iglesia, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, fue el Señor. Pero esa roca, que era la primera piedra del ángulo, necesita una base, y esa es la base doctrinal. Y la base doctrinal fue provista por los apóstoles. Recuerdas que Jesús le dijo a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará y les iba a revelar, y de hecho les reveló y les mostró las bases doctrinales. Es por eso que mira Efesios capítulo 2, verso 20. En Efesios capítulo 2, verso 20 encontramos un texto interesante. Dice Efesios capítulo 2, verso 20. Anótalo ahí, por favor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados. Es decir, que ellos pusieron el fundamento. Nosotros sobreedificamos. Pablo lo aclara muy bien en 1 Corintios capítulo 3. Él dice que él puso el fundamento. ¿Qué fundamento? Es el fundamento doctrinal. Ellos pusieron esa revelación. Ellos pusieron las bases de las verdades doctrinales, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, mis queridos, esto es importante. ¿Cuántas veces se pone el fundamento en un edificio? Solamente una vez. Es por eso que si tú miras Judas en el verso 3, Judas dice que debemos contender ardientemente, fuertemente, por la fe que fue dada una vez a los santos. Y la fe de Judas, verso 20, ahí está Judas, versículo 3, míralo conmigo, Judas, verso 3, esa fe que fue dada a los santos no es la fe de salvación, no es la fe de fidelidad, sino que es la fe de cuerpo doctrinal, la cual los creyentes que ya han recibido cuando se escribe la carta de Judas, el contexto de Judas es protegernos de la apostasía, protegernos de la falsa enseñanza. Y es por eso que Judas dice: a mí no me es molesto escribir estas cosas, y él dice que debemos proteger, y la idea es luchar cuerpo a cuerpo, que no se malinterprete por la fe que fue dada una vez a los santos. ¿Qué fe? El ministerio fundacional de los apóstoles. Ahora, como ellos fueron instrumentos de la nueva revelación, el Señor dio credenciales. Cuando usted trabaja en algún lugar de puertas cerradas y de seguridad, usted no puede entrar si no tiene una credencial, o tiene un password y una credencial. El Señor le dio credenciales a los apóstoles. Míralo conmigo en Marcos,
capítulo 16, verso 15 al 20. Quiero que lo observes porque este evangelio de Marcos es uno de los evangelios muy mal interpretados que hay, especialmente esta función. De hecho, históricamente algunos creen que verso 15 en adelante no pertenecen al documento original de Marcos, de Juan Marcos. Mira el capítulo 16, versículo 15. Aquí tenemos un cuadro tremendamente interesante. Dice, finalmente se apareció a los 11. Eso es después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de la incredulidad de muchos de ellos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y mira lo que hace el Señor. Y les reprochó, ¿qué cosa? Su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que los habían visto resucitado. Es decir, no creyeron al testimonio oral de personas que vieron al Señor resucitado. No creyeron a las enseñanzas de la persona de Cristo Jesús. Jesús en reiteradas ocasiones les hizo mención de que Él moriría, sería sepultado y que también iba a resucitar. Pero vemos acá el corazón eclipsado de los discípulos. Verso 15 dice lo siguiente, y les dijo, id por tanto, id por todo el mundo. Estaba leyendo primero el verso 14, y les dijo, id por tanto y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Conocemos acá esta verdad. Verso 17, me quiero referir acá y presta atención. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue y recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Observa el verso 20, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Y qué más? Y confirmando la palabra, ¿con qué? Con las señales que les seguían. Amén. ¿Qué señales? Las señales que fueron mencionadas en el versículo 17. El punto acá es que muchos han tomado este texto y dicen, ok, si tú eres un creyente, porque el texto dice, estas señales seguirán a los que creen. Y por naturaleza se dice los creyentes. El texto griego dice lo siguiente, los que han creído. Los que han creído. ¿Quiénes son los que han creído? En el contexto tiene que ver con aún los discípulos que no creyeron a la resurrección de Cristo, pero se refiere a ellos, a los discípulos, a los apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor los eligió como apóstoles y como representantes. Ahora, interesantemente, el Señor le daría a ellos señales distintivos, marcas especiales de que ellos eran representantes de Cristo. Y aquí menciona 5 señales. A través de la historia del cristianismo y a través de los últimos 250 años, algunas denominaciones han enfatizado algunos de estas señales. El texto dice acá que estas 5 señales serían las credenciales evidentes de estas personas. ¿Por qué? Porque al mirar el verso 20 dice que ellos salieron. ¿Y qué hizo el Señor? Confirmó, dar la acreditación, dar la autoridad, dar la demostración que ellos realmente eran los receptores de la nueva revelación de Dios, de la doctrina de la iglesia, para separarlos, por así decirlo, de aquellos falsos maestros, de aquellas falsas enseñanzas que quisieran levantarse. ¿Cuáles son las 5 señales que ellos tienen? En primer lugar, echarán fuera demonios. En segundo lugar, hablarán nuevas lenguas. Y aquí me detengo con la palabra nuevas. En el griego existen 2 palabritas que se traducen al castellano o al inglés por nuevos o nuevas, que es la palabra neos y la palabra kainos. La palabra neos significa nuevos en existencia. Cuando un bebito nace, se le lleva a una sala donde lo miden, lo observan, se llama neonatología. Neonatology le llaman acá, que es el lugar donde se lleva a los bebecitos recién nacidos. ¿Por qué? Porque son recién nacidos. Es la misma palabra que Pablo utiliza, que no se debe dar un ministerio a un neófito. Neos, nuevo fruto, recién nacido. Esa es la primera palabra. Pero aquí, en Marcos, no se utiliza esa palabra neo, sino que se utiliza esa palabra kainos, que significa nuevo más que nada en la experiencia de la persona y no nuevo en existencia. Por ejemplo, yo no tengo un carro y me compro un carro. Ahora, este carro tiene 5 años, lo compré después de 5 años, pero yo digo, este carro es nuevo, y es nuevo mi experiencia, porque lo estoy obteniendo ahora, pero no es nuevo en existencia, porque es del 2000 y resto hacia atrás.
así también el Señor le dice, ustedes hablarán en nuevas lenguas, nuevos idiomas, no que ustedes, no nuevos en existencia, desconocidos, sino que son nuevos en la experiencia de ellos. Es por eso que cuando tú miras en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, tú no ves un balbuceo. Tú no ves glosolalia, tú ves glosas o ves, como se traduce 2 o 3 veces en Hechos capítulo 2, dialectos, lenguas. Cuando se habla en lenguas, ahí se refiere la lengua, nosotros hablamos la lengua castellana, el idioma por el cual se habla. Y esa es la idea. Estos hombres, sin previa preparación, ellos hablarían un idioma que ellos nunca antes habían estudiado. Nosotros acá en Australia, por fuerza mayor, necesitamos aprender por lo menos a poder defendernos en un nuevo idioma, el inglés. No nacimos con la lengua inglesa, pero hemos adquirido esta habilidad por medio del uso del tiempo. Pero estos hombres, sin estudiar, sin preparación, hablarían en idiomas diferentes. Léelo por favor en Hechos capítulo 2 y ahí es evidente. Así que creer que es un balbuceo, que es un ruido y que nadie más entiende es contrario a lo que dice el texto. Las otras señales son no simplemente lenguas, sino que tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos van a sanar. Ahora quiero decirte algo, que estas señales, al final del verso dice que el Señor demostró y acompañó a los apóstoles con estas señales. Obsérvalo y luego vamos a mirar un par de versículos más. Verso 20. Y ellos, ¿quiénes son ellos? En el contexto, los mismos del versículo anterior, los mismos del verso 15, del verso 11, los apóstoles. Y ellos, dice saliendo, predicaban en todas partes y agrega, ayudándoles el Señor, asistiéndoles, confirmando la palabra. ¿Cómo la confirmaba? Con señales según le seguían, es decir, de acuerdo al patrón enseñado. Si tú miras en Hechos capítulo 2, verso 43, ahí hay un hombre que está pidiendo dinero. Y Pedro, ¿qué dice? No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre del Señor. Porque ese don estaba bajo la autoridad. No era tanto de ungir, de clamar, de orar, de ayunar por la sanidad. Ellos tenían la capacidad de declarar, de decir, sé sano o resucita y ya está. ¿Qué dice Pedro? No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, bajo su autoridad, levántate y anda. Dorcas no tenía fe porque estaba muerta, pero la declaración de Pedro hizo que ella resucitase. De hecho, observa conmigo en Hechos capítulo 5, versículo 12. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice lo siguiente, capítulo 5, versículo 12 del libro de los Hechos. Y por la mano de quienes, mira lo que dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas, ¿qué? Señales, prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Por mano de quién? Cuando Pablo tiene que defender su ministerio apostólico en la iglesia de Corinto y que cuestionaban al apóstol Pablo de que realmente era un apóstol, y de hecho algunos habían dicho, ok, si realmente Pablo es un apóstol, que traiga cartas de los apóstoles que demuestren su apostolado. Pablo le dice, yo no necesito cartas de recomendación, ustedes son mi carta. La iglesia en Corinto nace por el ministerio del apóstol Pablo, pero en Corintios capítulo 12, versículo 12, quiero que observes este texto. En Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo, defendiendo su ministerio apostólico, dice en verso 12 lo siguiente, y con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, me detengo. Pablo clasifica y dice que él tiene señales apostólicas. ¿Recuerdas? Jesús le dio 5 señales. ¿Qué señales apostólicas? Observa lo que dice el verso 12. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿En qué? En toda paciencia, por 3 palabritas. Señales, prodigios y milagros. Que son las 3 palabritas que describen el ministerio apostólico. Un texto más también lo tienes ahí en Romanos capítulo 15, no lo voy a mencionar ahora, pero quiero que saltes conmigo a la carta a los Hebreos. Libro a los Hebreos, capítulo 12. Este texto es interesantísimo. Carta a los Hebreos. En el capítulo 2, dice el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y mira, hablando acerca de la salvación, Hebreos capítulo 4, capítulo 2, verso 3, dice, la cual, hablando de ese mensaje de salvación,
habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada, tanto el escritor como los receptores de la carta a los hebreos, nos fue confirmada, es decir, se demostró la autoridad del mensaje, nos fue confirmada por los que le oyeron. ¿Quiénes son los que lo oyeron? ¿A quiénes confirmó el Señor su mensaje? ¿A quién confirmó la autoridad? Son los apóstoles. ¿Y cómo lo confirmó? Verso 4, testificando Dios. ¿Juntamente con quién? Con ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Los que lo oyeron. ¿Quiénes son los que lo oyeron? Segunda generación. Primero es Cristo, luego son los apóstoles, a quienes les encargó el mensaje y con los que le oyeron. ¿Y cómo les confirmó? Mira lo que dice el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Con qué? Con señales, prodigios y qué más. Y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Lo vas a ver en Hechos capítulo 8, el ministerio de los apóstoles en Samaria y esta capacidad de impartimiento del don espiritual. Queridos, resumiendo acá, tenemos entonces que los apóstoles tuvieron un ministerio específico. En primer lugar, son un ministerio fundacional. En segundo lugar, tenían un ministerio que son descritos por señales. ¿Por qué señales? Porque Dios tenía que darles la acreditación que realmente ellos eran apóstoles. Y al tener un ministerio fundacional, tuvieron un ministerio cumplido. Ellos cumplieron con su ministerio. El mensaje fue confirmado. Lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 2. Vuelvo a leer el verso 3 y 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos de una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? El escritor a los hebreos y los que reciben la carta a los hebreos, y usted y yo que leemos hoy la palabra, ya recibimos un mensaje confirmado. Ya Dios autenticó y dijo, estos son mis mensajeros y esta es la revelación. Es por eso que Judas dice el verso 3, ya hemos recibido la fe, es decir, la verdad doctrinal. Ahora, eso es para hablar de que ellos, este don hoy en día no estaría operativo, y cualquiera que se llame apóstol en el día de hoy es un engreimiento de su orgullo. Todos, en vez de llamarnos apóstoles, el título más grande que debiera describirnos a nosotros es siervos y siervas del Señor. Y no obispos o profetas o apóstoles, y hoy en día hay hasta escuela de profetas, cuando, mis queridos, el ministerio, la escuela de apóstoles, cuando el ministerio apostólico ya cumplió su propósito. Vemos acá entonces, hay algo interesante que también debe notarse, que había ciertos requisitos en la elección. ¿Recuerdas cuando Pedro comenta y en Hechos capítulo 1, versos 21 y 22, necesitamos elegir al sucesor de Judas, porque él creía que el Señor venía ya, y como ellos se les había dicho que se sentarían en 12 tronos y habían 11, necesitaban buscar al sustituto de Judas en esa elección. Y dentro de los requisitos de la elección es que esa persona, como apóstol, debía participar del ministerio de Jesús, de su ministerio en vida de Jesús, de esos 3 años y medio del ministerio del Señor Jesucristo, y haber sido llamado personalmente por Jesús. Estos dos requisitos eran fundamentales, que fue lo que aplicaron, y la suerte finalmente cayó sobre Matías. Hechos capítulo 2, versos 21-22. Pero es por eso, mejor dicho, que se cuestionó el ministerio apostólico de Pablo. ¿Por qué? Porque algunos dijeron, primero, no estuvo en el ministerio terrenal, y en segundo lugar, ¿dónde está su llamado personal? Y es ignorar la vida del apóstol Pablo. Recuerda que el apóstol Pablo fue llamado personalmente por el Señor, y cuando él se retira a Asia, estuvo 3 años allá, donde Pablo después nos comenta que fue ministrado, que fue enseñado directamente por la persona de Cristo Jesús. Creo que el apóstol Pablo tuvo revelaciones y tuvo visitas especiales. Cristofanía. Pablo, cuando escribe, por ejemplo, en Corintios capítulo 11, acerca de la cena del Señor, dice, lo que yo recibí del Señor. ¿De qué Señor? Del Señor Jesucristo. ¿En qué momento? Ahora, hay muchas cosas que él experimentó en su vida que Dios no le permitió escribir cuando él fue llevado, por ejemplo, al tercer cielo. Es por eso que se discute su ministerio. Quiero terminar con otro don más de comunicación que va de la mano en Efesios capítulo 4, verso 11, apóstoles, y ahora Pablo menciona profetas. En Romanos capítulo 12, verso 6 también se habla de los profetas. Quiero terminar estos dos dones por lo menos ahora. ¿Quién es un profeta?
Persona capacitada por el Espíritu de Dios para comunicar revelación, en este caso directamente, la recibe de Dios, directamente de Dios. Profetizar quiere decir anunciar el mensaje, indica predecir o indica predicar. En el Antiguo Testamento los profetas tuvieron esta dualidad de ministerio, preventivo y también de ánimo, predicativo. Predecían algunos eventos futuros, es por eso que tenemos algunos profetas que profetizaron acerca del futuro, Daniel, Ezequiel, por ejemplo. Y otros tenían ministerios predicativos, como el caso del profeta Samuel. Samuel no profetizó con respecto a eventos futuros, pero Joel, Amós, Abdías, con respecto a eventos futuros. Ahí Malaquías con respecto a la escatología, a la historia de Israel. En el Nuevo Testamento ellos tenían más que nada un ministerio predicativo y de presidir, instruir. En ambos casos, escúcheme bien, en el Nuevo Testamento comunicaban de parte de Dios a los hombres cosas o mensajes de parte de Dios cuando aún el canon no estaba completo. Y cuando me refiero al canon, me refiero a los libros del Nuevo Testamento. Creo que hoy este don no está operativo. Yo sé que muchas iglesias se levantan mucho diciendo, así dice el Señor. Yo estuve en un lugar donde 3 bancas adelante se levantó una persona diciendo, así dice el Señor. Y 2 bancas más atrás se levantó otro diciendo, yo no he dicho nada. Entonces, ¿a qué le creemos? A ninguno, porque Dios hoy en día no tiene más profetas. ¿Por qué? Porque ya tenemos la palabra profética más segura. En primer lugar, ellos cumplieron un ministerio fundacional, los apóstoles y profetas, Efesios capítulo 2, verso 20. Y debido también a su finalidad, escúchame bien, el ministerio profético tendría una finalidad, así como todos los profetas del Antiguo Testamento, Jesús lo dijo, profetizaron hasta Juan. ¿Cómo es eso? Hasta Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque todos estos profetas anunciaron la venida del Mesías. Y una vez que el Mesías vino, ya no fue necesario esos mensajes de anuncio de su venida. Es por eso que todos profetizaron hasta Juan. Y en el Nuevo Testamento encontramos entonces profecías que tenían que ver con el momento circunstancial y con entregar un mensaje de parte de Dios cuando las congregaciones no tenían la palabra de Dios. Por eso Pablo dice que no menosprecien la profecía, pero examinadlo todo y retener lo bueno. Es por eso que Juan dice, examina a los profetas, evalúa si son de Dios. ¿Por qué? Porque aún no tenían todo el Nuevo Testamento. La finalidad del profeta de Dios era proclamar el mensaje cuando aún el mensaje del Nuevo o la revelación del Nuevo Testamento no estaba. Una vez puesto el fundamento, su ministerio ya no era necesario. Una vez establecida la verdad, se nos entregó la revelación de Dios. Ahora nosotros tenemos un filtro. Ahora nosotros tenemos una forma de determinar si es verdad o no. Pedro lo dice en su carta, tenemos la palabra profética más segura. Yo no voy a dudar de las experiencias de las personas porque real o imaginarias. Aún satánica es su experiencia, no voy a poner en duda su experiencia, pero sí lo que yo voy a evaluar es el contenido de ella. De hecho, hay muchas personas que dicen, yo estuve en el cielo, yo estuve en el infierno, yo vi al Cristo desde Pablo en adelante o desde Juan, el último. No encontramos cristofanía, no encontramos visiones en el cielo o en el infierno. Todo lo que hoy necesitamos saber acerca de estas verdades están registradas en la palabra de Dios y es mi deber estudiar la palabra de Dios. Observa conmigo en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Aquí el apóstol Pablo dice algo tremendamente interesante en el capítulo 13. Dice el verso 8, el amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Verso 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte
finalmente se acabará. Una ilustración, verso 10, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. ¿Qué está ilustrando en verso 10? Etapas en la vida que cuando era niño Pablo, jugaba y tenía la mentalidad del niño, pero fue creciendo y avanzando, y ya una vez adulto es imposible volver atrás. Es por eso que en verso 12 dice, ahora vemos en espejo oscuramente. Todavía es difuso, no tenemos toda la revelación, no tenemos toda la claridad, más, pero dice, mas entonces veremos cara a cara. Llegará un momento en que veremos finalmente. Ahora es interesante que claramente el mensaje dice que aquí, que las profecías, verso 8, iban a cesar, se acabarían. Ya no serían más útiles. Y de hecho, cuando tú lees Apocalipsis capítulo 22, verso 18, dice el texto, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Aquí la idea es, si bien es cierto, se refiere al libro de Apocalipsis, la sentencia es que cuando Dios cerró la profecía, se cerró el canon, ya Dios no está entregando más mensajes proféticos. Dios ahora entrega su iluminación a través de la revelación escrita. Ahora, el don de profecía no estaría hoy operativo o vigente debido a que fue, por así decir, reemplazado. Vuelve conmigo a Corintios capítulo 13, verso 9. Dice Pablo, porque en parte, verso 9, conocemos y en parte profetizamos. Como no era la revelación completa, Dios le entregaba a través de un profeta a la iglesia en los primeros años del cristianismo un mensaje, otro mensaje allá, pero no era un mensaje común a todos, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Verso 10, más, que es un nexo de contraste, cuando venga lo perfecto. Entonces lo que es en parte se acabará. Llegaría un momento que esas revelaciones parciales, esos mensajes diseminados, poco aquí, poco allá, un poco allá, parcelados, en algún momento cesarían, porque el verso 9 lo dice, que iban a cesar. ¿Cuándo se van a acabar? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto. Y aquí tendríamos que definir lo que es perfecto. Personalmente creo que lo perfecto acá, y como utiliza el artículo neutro, lo, y no un pronombre personal, no se refiere a Cristo, porque sería el perfecto, no se refiere a la transformación de los creyentes, porque sería los perfectos. Aquí indica algo neutro, un objeto, y que es lo perfecto que nosotros tenemos en el día de hoy. La revelación bíblica, la palabra de Dios, el canon, la Biblia. Cuando vino, cuando Dios nos entregó, cuando se cerró el libro de Apocalipsis, Dios dijo, no más, ya no hay más profetas. Ahora lo que nosotros tenemos, maestros, y tenemos que interpretar el canon bíblico. Quiero que consideres algo, tengo que terminar, ya se me fue el tiempo, pero hay dos versículos importantes a considerar. Mateo capítulo 7, por favor. Mira en Mateo capítulo 7 la advertencia del Señor Jesucristo. Y recuerda el tiempo en que se está escribiendo. Es antes de la encomendación de los apóstoles. Y en Mateo capítulo 7, verso 15, nuestro Señor Jesucristo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ya en el tiempo del Señor, Él anunció que había falsos profetas. Observa conmigo la segunda carta de Pedro, y aquí nos vamos a detener porque ya se nos fue el tiempo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, observa el versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Si miras el contexto, 1.21 dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y agrega, sino que los santos hombres de Dios, hombres apartados, separados por Dios, no fueron cualquier hombre, fueron hombres separados por Dios. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, inspirados, guiados, dirigidos. ¿Y dónde tenemos esa palabra profética? En el Antiguo Testamento. Observa el verso, capítulo 2, verso 1, como Pedro introduce algo interesante. Pero hubo, tiempo pasado, también falsos profetas. Se reconoce en la antigüedad el ministerio de falsos profetas. Observa el verso. ¿Cómo habrá, mira el tiempo del verbo, desde Pedro hacia adelante, entre vosotros, qué cosa? ¿Falsos qué?
Obsérvalo conmigo, capítulo 2, verso 1. ¿Falsos qué? Falsos maestros. ¿Por qué no dice falsos profetas? Porque Pedro sabe que ya en su tiempo ya no hay profetas. Lo que hay ahora es la palabra de Dios. Y el falso maestro, el medio que utiliza para engañar es torcer la palabra del Señor, es torcer las escrituras, es malinterpretar las escrituras. Por lo tanto, creemos que este don no está hoy operativo. Sin embargo, creo que en el tiempo futuro, después de que la iglesia sea quitada, Dios, como vuelve a tratar con la nación de Israel, Dios le va a levantar dos profetas. Apocalipsis capítulo 11, que fue un estudio que hicimos hace un par de semanas atrás, búscalo ahí en ICDG Australia. Dios levantará dos testigos, pero estos profetas, más que anunciar ya eventos futuros, es predicar el inminente retorno de Cristo Jesús. Y en el reino milenial, Dios volverá a levantar, volverá a dar revelación porque comenzaremos a conocer. Y dice, vuestros hijos profetizarán y soñarán sueños. Y ahí encontramos en Joel capítulo 2 una profecía que tiene que ver con el milenio, que tiene que ver con el reino del Señor, porque la Escritura dice que en el reino milenial toda la tierra será llena ¿de qué? Del conocimiento de Dios. Y habrá instrumentos y profetas dando el mensaje de parte del Señor a la tierra entera, a la humanidad entera. Pero el contexto de Joel capítulo 2, verso 28 es el milenio. ¿Por qué digo esto? Ya no tengo el tiempo, pero si tú miras en Joel capítulo 2, verso 27, el Mesías, el Rey, Jehová, tiene que estar en medio de la nación de Israel. ¿Y cuándo ocurrirá esto? Únicamente en el reino milenial. Espero haber sido claro en el día de hoy con respecto al don de apóstol y don de profeta y por qué hoy creemos que no están operativos. El tema no está dado para convencer a las personas ni entrar en conflicto con aquellos que piensen de forma diferente. Si tú piensas de forma diferente, seguimos siendo hermanos en la fe, pero creemos que en este punto tenemos alguna diferencia y todas mis decisiones, todo lo que usted decida, no puede estar basado en su experiencia o en lo que yo creo que es. Tiene que estar basado en las escrituras. Porque al final la autoridad máxima no es su experiencia ni mi experiencia. Pedro lo dice en esta carta, en el capítulo, te animo a que leas en 2 de Pedro capítulo 1, verso 17 en adelante. Pedro dice, yo tuve una experiencia, vi al Cristo resucitado, glorificado, estuve en el Monte Santo, oí la voz de Dios. Pero Pedro dice, pero tenemos, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, todo lo que nosotros vamos a creer, todo lo que nosotros vamos a aceptar como convicción, debe pasar por el consejo de la palabra de Dios. Y si no, póngalo a un ladito. Póngale un question mark. Dígale, ok, pregunta. Pero usted tome decisiones basadas en lo que enseña la palabra de Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado, por el estudio de tu palabra en el día de hoy, por darnos esta oportunidad de examinar, Señor, tu palabra. Y te agradezco, Señor, también por tu pueblo y te pido que de esta forma haya sido clara, Señor, la enseñanza a la luz del consejo de tu palabra, no queriendo en ninguna manera traer conflicto, imposición, sino seguir el consejo de tu palabra. Te agradezco, Señor, por ella y pido, Señor, que tú nos ayudes y nos bendigas a asimilar verdades doctrinales que produzcan firmeza en nuestras vidas espirituales. Te agradezco, Señor, por este tiempo orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén